Partido Conservador. Buenas tardes, damas y caballeros. Agradecemos su conexión a través de las redes para la conferencia que nos convoca hoy, promovida por el Partido Conservador, sobre un tema de gran actualidad: coronavirus, crisis y oportunidad. Nos dicta la conferencia el doctor Jairo Osorno Reyes, médico de amplísima trayectoria a la que no me voy a referir, para dar paso de inmediato a su charla, que estoy convencido que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Apreciados participantes, a raíz de la pandemia del COVID-19, nos hemos visto inundados con información proveniente de múltiples fuentes y nos hemos formado una opinión, por cierto, tan rápidamente cambiante como los acontecimientos. Todos hemos recibido y expresado mensajes de miedo o, por el contrario, de esperanza y optimismo. Hace ya 3 semanas, Gilberto Alzate me invitó a hablar sobre el nuevo coronavirus. Entonces, aún con la esperanza de que la epidemia podría ser contenida, acepté porque me daba la oportunidad de honrar la memoria de nuestro gran médico y amigo Genaro Murgueitio Restrepo, muerto hace casi 2 años, y también de agradecerle a la Universidad Sergio Arboleda, que tanto me ha apoyado en mis empeños de las últimas décadas. Sé que la calidad de la grabación sufre con la decisión de leer esta presentación, en vez de hacerla de cara a ustedes y percibir sus reacciones. No obstante, no me he desplazado a la sede del directorio, ni he permitido que los técnicos de grabación entrasen en mi casa y, al hacerlo, ellos o sus equipos se convirtieran en el caballo de Troya con el virus adentro. Con ello me estoy protegiendo y también protegiendo a otros. Por otra parte, en el ambiente doméstico es más fácil cumplir con algunas recomendaciones prácticas. Llevo ropa que facilite el lavado de manos, enseñado hasta la saciedad en diferentes mensajes educativos. Los virus respiratorios, cuya dispersión inicial se hace a través de los estornudos y la tos, se agazapan en cualquier superficie donde duran infectantes durante tiempos diversos, lo cual explica la necesidad de aplicar las normas higiénicas propuestas y de cumplir con el aislamiento riguroso. Hoy, la pandemia es una realidad que nos afecta a todos. Hay ya lecciones aprendidas, también temas que dejaron de tener la relevancia inicial. La realidad misma nos irá indicando en qué momento estamos y qué debemos hacer. También hay, y habrá todos los días, lecciones por aprender. En general, las pandemias afectan de igual manera individuos y sociedades. A la vez que reflejan sociedades severamente alteradas, ellas mismas son capaces de poner patas arriba nuestro ordenamiento social y modificar comportamientos arraigados. Hay también una epidemia de desinformación y pánico. El ambiente actual es de hiperinformación y de hiperexposición a múltiples estímulos de diversa naturaleza. Desde el comienzo de la pandemia ha habido exceso de opiniones, consulta indiscriminada de variadas fuentes, uso y abuso de las redes sociales e intercambio de informaciones útiles o desorientadoras. No es de extrañar, las epidemias traen con ellas
otra epidemia tan grave como la causada por los gérmenes infectantes, la de los miedos y conductas sociales aberrantes. Las noticias falsas se riegan como pólvora, las crisis de ansiedad se multiplican, la desesperación, a veces la desesperanza, son frecuentes. Las compras precipitadas y la acumulación de reservas alimenticias o de productos de aseo que nunca se usarán sacan a reducir nuestra lógica frágil y nuestro egoísmo. Ante las crisis de cualquier naturaleza, individuos y sociedades suelen responder inicialmente con lo más primitivo que tienen. Esta pandemia al comienzo trajo escepticismo y negación. Esto no es conmigo. Luego el asombro, el miedo progresivo y las reacciones cambiantes de gobiernos y sociedades de todo el mundo. Detrás debe llegar la madurez y el redescubrimiento de virtudes comunes. Las epidemias han sido realidad de todas las épocas. Conviene entonces dirigir la mirada hacia el pasado para entender mejor el momento actual. Por ello, comentaré brevemente las épocas de optimismo desbordado en las bondades de la ciencia y los progresos de la medicina de los años 70, antes de concentrarme en las grandes epidemias de la Edad Media. La última pandemia, equivocadamente llamada gripa española, fue causada por un virus respiratorio H1N1 en los años 18 a 24 del siglo pasado. En ella murieron cerca de 100 millones de personas. Posiblemente se originó en un campamento del ejército norteamericano en Kansas. El hecho de que el rey Alfonso XIII hubiese sido afectado ayudó a perpetuar el nombre histórico equivocado. En la década del 70 del siglo anterior, en un exceso de optimismo remanente de la posguerra, pensábamos que con los avances de la ciencia y el progreso médico, las enfermedades infecciosas pronto serían cosa del pasado. Sabíamos, por supuesto, que convivimos con millones de virus y bacterias en un estado de simbiosis que debe ser cuidado en razón de su fragilidad. De las enfermedades venéreas preocupaban especialmente algunos virus del grupo del herpes por su tendencia a reaparecer después de haber estado dormidos en el sistema nervioso durante largo rato. De manera característica, los virus del grupo herpes, entre ellos los del varicela zoster, al igual que los del herpes labial y genital, se ponen en contacto con nosotros en determinados momentos de la vida, producen en la mayoría de los casos síntomas menores y pasan a dormir en el sistema nervioso de los individuos afectados, para reaparecer en momentos de estrés o cuando las defensas corporales bajan. Esto hace que en el caso del herpes 1 y el herpes 2, los virus pueden infectar a los contactos sexuales ocasionales productos de romances de una noche. Entre los inconvenientes identificados, obligan al uso del condón y a la necesidad de honradez como signo de cortesía y etiqueta obligatoria con el compañero sexual del momento. El chiste de moda en Gran Bretaña, antes del abrupto despertar que trajo consigo la aparición del SIDA a comienzos del 80, era el siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el herpes y el amor verdadero? Que el herpes es para toda la vida. En medio del optimismo ya había señales de alarma, entre ellos la resistencia de las bacterias a los nuevos antimicrobianos que producía la industria. En 1976 se publicitó ampliamente la epidemia causada por la Legionella, bacteria causante de una neumonía a veces mortal, que llegó a afectar un número grande de veteranos del ejército norteamericano,
reunidos en un hotel de Filadelfia, donde la bacteria fue transmitida a través de los equipos de aire acondicionado. La condición pasó a ser conocida como enfermedad del legionario. Ya en 1969 se mencionaba el virus de Lassa, enfermedad hemorrágica que se mantuvo confinada a Nigeria y otros países del África Occidental y por tanto no llegó a preocuparnos en Colombia. También por esa época se enseñaban como rarezas médicas lejanas los por entonces llamados virus lentos, curú entre las tribus de Papúa Nueva Guinea en la Polinesia Francesa, la enfermedad de Jacobs-Creutzfeldt, conocida como de las vacas locas, y el scrappy, una encefalopatía espongiforme propia de ovejas y cabras. Dichos virus lentos serían eventualmente clasificados como priones, proteínas anormalmente dobladas. A comienzos de los años 80, los primeros casos de SIDA y la diseminación posterior del virus en todo el mundo sembraron miedo y modificaron nuestra mirada. Más recientemente, hubo alarmas por la posibilidad de que se presentaran pandemias que por fortuna no terminaron por materializar. Lassa, ébola, SARS y otros, pero que nos hicieron caer en cuenta que todos los virus, no solo los virus respiratorios, viajaban de un continente a otro y afectaban a poblaciones que antes no habían sido expuestas a ellos. Pasemos ahora a hacer un breve repaso de cómo se originó y se diseminó la pandemia actual. La pandemia actual nos tomó desprevenidos en medio de las festividades de Año Nuevo. El caso índice fue descrito en Wuhan, una ciudad china de 11 millones de habitantes. Pronto sería seguido por muchos casos más, pero todavía confinada a China. Vinieron medidas de aislamiento draconianas, la muerte del médico que hizo sonar la alarma, la identificación del germen causante como un coronavirus de rápida diseminación, la caracterización de la secuencia genómica, la posibilidad de hacer diagnóstico mediante el uso de pruebas en las secreciones respiratorias y en la sangre. Se acusó al gobierno chino de irresponsabilidad y de ocultar información. Junto con el virus llegó la epidemia informativa. Los noticieros narraron en detalle la situación dramática del grupo de más de 3.000 turistas del Diamond Princess, confinados en su lujoso barco, fondeado en aguas del puerto de Yokohama. Tras la muerte de algunos de ellos, Japón y los deportistas de todas partes expresaron su temor ante la posible suspensión de los Juegos Olímpicos. Eran todavía los comienzos de la epidemia. Como en toda epidemia nueva, se puso al desnudo la ignorancia de expertos y profanos. Con la falta de certeza, inevitablemente vinieron los cuestionamientos sobre la ciencia y su capacidad de dar respuestas. Conceptos como caso índice, diferencias entre endemia, epidemia y pandemia, corredor epidemiológico, inmunidad de rebaño, efectos de vacunación, el papel central de la vigilancia epidemiológica, la urgencia de aplicación en la aplicación de las pruebas diagnósticas y su reporte oportuno, la validez de las pruebas, la manera de identificar falsos positivos y falsos negativos, los picos y los aplanamientos de las curvas, el significado de tasas crudas y ajustadas que estuvieron en boca de muchos, no siempre fueron bien explicados ni entendidos y pronto dejaron de interesarle a la mayoría. Aquí me limitaré a aclarar 3 términos. Endemia es la palabra usada para describir situaciones permanentes, infecciosas o no, que afectan a una comunidad o región. Tuberculosis, enfermedades de estilos de vida, enfermedades crónicas, cáncer, diabetes. Los números en este caso hablan de prevalencia.
Epidemia, por otra parte, es la presencia de un caso más allá de lo esperado usualmente en una comunidad definida con límites geográficos y tiempos. Algunas epidemias pueden ser muy severas. Los números en este caso hablan de incidencia y tasas de incidencia. Pandemia es una crisis de magnitud mundial definida y declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Modelaje matemático. En ausencia de vacuna, cuyo desarrollo toma al menos entre un año y año y medio, el Colegio Imperial de Londres diseñó un modelo matemático para valorar el papel potencial de algunas medidas destinadas a reducir las tasas de contacto en la población y, por tanto, reducir la transmisión del virus. Entre las conclusiones del grupo del Colegio Imperial se destaca la afirmación de que la efectividad de cualquiera de las intervenciones tomadas en su momento por los gobiernos hechas aisladamente es limitada. Se requiere entonces la combinación de múltiples intervenciones para lograr un impacto sustancial sobre la transmisión. Hay dos estrategias fundamentales posibles para enfrentar una pandemia y en general cualquier epidemia. La primera, la estrategia de mitigación; la segunda, la estrategia de supresión. La estrategia de mitigación se concentra en enlentecer, pero no necesariamente detener la diseminación de la epidemia, con lo cual se reduce el pico de demanda de los servicios de salud, a la vez que protege a quienes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad severa. La estrategia de supresión le apunta a revertir el crecimiento epidémico mediante la reducción del número de casos a niveles bajos, con el resultado de que mantiene la situación indefinidamente. Cada una de estas estrategias trae consigo desafíos y cuestionamientos. El grupo del Colegio Imperial de Londres encontró que las políticas óptimas de mitigación, consistentes en combinar el aislamiento de los casos sospechosos con la aplicación de medidas de cuarentena a quienes viven en el hogar de los casos sospechosos y el distanciamiento social de viejos y otros con mayor riesgo de padecer formas severas de enfermedad, podría reducir en el momento pico de la epidemia la demanda de los servicios de salud en 2/3 y la mortalidad en la mitad. Sin embargo, la mitigación resultante significaría todavía cientos de miles de muertos y los servicios de salud, más notoriamente las unidades de cuidados intensivos, se verían sobrepasadas más allá de su capacidad de respuesta. En países como el Reino Unido o los Estados Unidos, la opción recomendada era la supresión, medida que en ambos sitios se tomó, en opinión de los expertos, muy tardíamente. Dicha supresión requería como mínimo la combinación de distanciamiento social de toda la población, el aislamiento en casa y la cuarentena social de los miembros afectados. Lo anterior podría ser suplementado con el cierre de escuelas y universidades, como finalmente pasó, lo cual traería como consecuencia efectos negativos sobre los sistemas de salud y la economía de muchos hogares debido al ausentismo, precios muy altos para cualquier político en el poder y para cualquier sociedad. Inmunidad de rebaño. Al comienzo, el primer ministro británico habló de inmunidad de rebaño, a sabiendas de que en situaciones como la actual, la única inmunidad de rebaño posible es la vacunación universal y no medidas naturales, forma de inmunidad de rebaño mejor aplicable a epidemias circunscritas, como las que resultaban antes de la disponibilidad de las vacunas específicas, cuando epidemias como las del sarampión llegaban invariablemente cada 4 años. Hablaré en algún detalle del sarampión porque explica claramente en qué consiste la inmunidad de rebaño.
Hace 50 años, el sarampión infectaba un número grande de niños nacidos en las cohortes de los últimos 4 años, ya sin las defensas adquiridas por la generación expuesta al contacto del virus en la epidemia anterior. Algunos niños con sarampión morían con complicaciones pulmonares severas, pero la mayoría se recuperaban. Luego, hacia los 7 a 10 años de edad, un número reducido de quienes habían padecido la enfermedad inicial sufría una condición tardía, devastadora y mortal conocida como panencefalitis esclerosante subaguda. El virus del sarampión, dicho sea de paso, es un virus respiratorio en la etapa aguda. En el caso de la panencefalitis mencionada, se comporta como un virus lento. Como no había vacuna y la sufrían tantos niños, no consideramos que el sarampión fuese una enfermedad grave, sino un brote más de la infancia, un poco más preocupante que la varicela, pero menos grave a nuestros ojos que la rubiola por los riesgos de malformaciones congénitas que ésta traía. En las pandemias, el mayor obstáculo para la supresión es que en esta forma de intervención intensiva es necesario mantener el paquete completo hasta que haya una vacuna disponible. El modelo del Colegio Imperial mostraba también que el distanciamiento social intermitente, aplicado como resultado de detección de tendencias hacia la reducción de casos mediante técnicas de vigilancia epidemiológica adecuadamente aplicadas, permitiría que las intervenciones fuesen relajadas temporalmente durante tiempos relativamente cortos, siempre y cuando se garantizara que las medidas pudiesen ser reintroducidas si se presentase una reacción de rebote con nuevo aumento del número de casos. Hasta el momento, la experiencia de China y luego de Corea han mostrado que es posible lograr la supresión en el corto plazo. Igual cosa ha pasado en Taiwán, pero las estadísticas de este país no se difunden ampliamente porque el país está por fuera de la Organización Mundial de la Salud. Aún está por verse si es posible lograr la supresión en el largo plazo, o si los costos sociales y económicos de las intervenciones hasta ahora adoptadas pueden ser reducidos. El desafío entonces no es solo qué hacer, sino especialmente cómo y cuándo hacerlo. De la oportunidad con que se tomen las decisiones depende que se limite el daño. Los gobiernos están bien conscientes de que la epidemia no es solo cuestión de virus, sino que pone patas arriba todo el andamiaje social y obliga a encontrar soluciones económicas apropiadas y ágiles para cuando salgamos de la etapa más aguda. Ello presenta un desafío a la creatividad y madurez, y en Colombia está midiendo lo que somos como sociedad. Los hechos que tenemos frente a nosotros nos obligan a detenernos y a reconocer que sabemos muy poco. Lo del COVID-19 es una situación creada por un virus de aparición muy reciente, cuyos secretos aún son muchos. Inicialmente se pensó que no era tan agresivo como otros virus respiratorios, pero sí con mayor capacidad de diseminación. Esto significa que afecta más personas y mata más en números crudos, pero las tasas ajustadas resultan más bajas de lo que sucedió, por ejemplo, con SARS unos años atrás. Es decir, que la capacidad del virus de hacer daño solo se vuelve evidente cuando los grandes diseminadores del germen, muchos de los cuales no tienen síntomas severos, se suman y le transmiten los virus a los más vulnerables. Pensábamos que no era tan agresivo clínicamente, aunque es un virus menos letal que el del SARS. El COVID no solo mata a los viejos, sino también a jóvenes saludables. Hay pacientes de todas las edades hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. El número de médicos y enfermeras infectados y muertos aumenta. El COVID nos ha recordado también que las soluciones no son mágicas.
No hay tratamientos específicos, así salgan periódicamente anuncios de curas milagrosas y discusiones sobre si la cloroquina sirve o no y cuán tóxica puede resultar cuando la autoprescripción se generaliza. Las vacunas se demorarán. Ellas y los medicamentos hechos de afán, sin las pruebas animales y poblacionales que deben cumplir con unos requisitos éticos y técnicos que no se pueden ignorar, son peligrosas. La aplicación de pruebas diagnósticas es costosa y difícil de aplicársela a todos. Como las pruebas diagnósticas no se han aplicado masivamente, las cifras que se publican son solamente la punta de un iceberg gigantesco. El tema es complejo. Aquí, por experto que cada uno se declare en su campo, sabe que este pequeño virus, capaz de matar tan rápido, cuestiona nuestro conocimiento y obliga a ponerle límites a nuestra arrogancia. Hay que aceptar la complejidad. ¿Quién puede alardear de ser un experto virólogo cuando el campo es tan extenso? Si entre los virus hay familias que se comportan de manera tan diferente como hacen los virus respiratorios, los de la familia del herpes, el poliovirus y otros virus intestinales, los transmitidos por artrópodos, virus aparentemente controlados como la viruela o la fiebre amarilla, tan mortales como el de la rabia, virus de los cuales no teníamos noticias hasta hace unos años. Esto para no incluir el campo completo de la microbiología y las bacterias y parásitos capaces de crear epidemias tan severas y tan mortales, o de los efectos de cualquier interferencia indebida con la naturaleza que despierta infecciones y microorganismos identificados hace años, pero que solo ahora, muchos años después, muestran su verdadera cara. El virus del ébola se conocía desde 1926. El del Zika, que había sido aislado en 1947, solo comenzó a hacer estragos en la década anterior. En Latinoamérica el primer brote ocurrió en Brasil en 2015. En chikungunya ya lo había hecho en 2013. Mientras esto sucede, permanentemente se presentan en Colombia picos de enfermedades que nunca hemos controlado. La malaria todavía enferma y mata a muchos en los sitios de alta prevalencia. El dengue, transmitido al igual que el Zika y el chikungunya por el Aedes, causa estragos y mata. Periódicamente se reportan casos de tifo y otras enfermedades causadas por rickettsia. En 1935, una forma similar de enfermedad de las montañas rocosas fue descrita entre nosotros por Luis Patiño en Tobia, Villeta, Cundinamarca. Hoy todavía se reportan casos transmitidos por garrapatas que viven adormecidas cómodamente en caballos y perros de algunas fincas de climas cálidos. Hay expertos de muchas disciplinas tratando de desentrañar secretos elusivos. Lamentablemente, con la pandemia, nos hemos vuelto a dar cuenta de lo mucho que hemos descuidado en las facultades de medicina las cátedras de zoonosis y las de medicina tropical y salud pública, hoy convertida más en formación de profesionales administradores de servicios. Cierto es que se requieren expertos económicos, sociales y políticos. Hay que medir los costos de la epidemia en sí, de sus efectos sobre los sistemas de salud obligados a estirarse al máximo, las implicaciones sobre los presupuestos nacionales, personales causados por los cierres de industrias, colegios y universidades, o las implicaciones sociales y éticas de aislar completamente a los ancianos de hogares y hospitales geriátricos, o simplemente de dejarlos morir porque tienen menos opción de sobrevivir una enfermedad grave y ya cumplieron con su ciclo de vida. Algunos vuelven a jugar
a ser dioses. ¿Qué sucederá cuando las aguas se asienten y bajemos del arca de Noé? Todos estamos llenos de dudas. Aun quienes conocen los aspectos técnicos del tema deben estar llenos de ellas. Deben cuestionar su conocimiento y juntarse con otros con quienes sus conocimientos se complementan en equipos multidisciplinarios en los cuales hay que aprender a escucharse con respeto, sin exclusión de prácticamente ninguna rama del conocimiento. No importa cómo definamos ciencia, sabemos que va a cambiar. Ningún conocimiento ni interpretación científica va a prevalecer. Y sin embargo, en medio de esa carencia de certezas, hay verdades que aún el más escéptico debe aceptar para poder vivir. Tenemos que mirar hacia atrás. La mirada histórica nos dará un contexto apropiado. Ya lo hemos vivido antes, volverá a suceder. Bacterias y virus son parte de nuestra vida, pero se manifiestan agresivamente cada vez que el equilibrio ecológico, personal y social, local y global se pierde. ¿Qué recomendar en este momento tan confuso? Situaciones como la presente exigen aceptar normas de disciplina social, dejar que otros con más y mejor información hagan su trabajo de equipo. Lo nuestro es obedecer, acatar más que refunfuñar, encontrar motivos de encuentro y solidaridad. No es fácil hacerlo en ninguna parte, ni en Inglaterra con toda su tradición en el desarrollo, la enseñanza y la aplicación de la salud pública y la epidemiología, ni en los Estados Unidos con todo su poder económico y sus recursos investigativos. El primer ministro inglés, hoy afectado por el virus, al igual que el presidente Trump, son vistos por algunos comentaristas como irresponsables, confundidos, peligrosos e impertinentes. Los dos han aplicado medidas de contención posiblemente de manera tardía. Sin embargo, desde que el número de afectados y muertos empezó a crecer, no surgieron en Inglaterra más dudas sobre si los británicos iban a aguantar o no el encierro o si les estaban limitando indebidamente sus libertades civiles. La situación era de guerra e iba a exigir que se manejase mediante estrategias militares. Como nosotros, los gobernantes de todas partes son veletas excesivamente sensibles a los cambios de dirección del viento. Aunque se escuden en la ciencia, es patente que las decisiones tomadas por ellos y en general por los políticos son basadas no en ciencia ni en evidencia, sino claramente cálculos políticos. En Colombia, las decisiones tomadas hasta ahora por el gobierno son sensatas y el estilo no es agobiante. El gobierno está asesorado por técnicos competentes. Las recomendaciones de aislamiento y otras recomendaciones técnicas y sociales deben ser aceptadas y respetadas. Con el paso del tiempo iremos viendo si lo que nos proponen es simplista y si es aplicable a grandes grupos poblacionales, hoy excluidos en las grandes áreas marginales de nuestras ciudades, donde el desempleo y el empleo informal y a veces el hambre abundan. Por otra parte, mientras luchas de poder y el drama de la pandemia permanecen, hay epidemias que siguen sin solucionar, algunas ya mencionadas, pero también perduran la violencia y las muertes por lesiones autoinfligidas o infringidas en otros, resultados de desigualdad y exclusión cuyo precio pagamos todos. En medicina y en política, por priorizar la búsqueda de soluciones de problemas que ya han ocurrido y no en la prevención de algo que no ha ocurrido todavía. Este es el énfasis de la promoción de la salud,
de la atención primaria y de la prevención de lesiones hacen que se inviertan la mayor parte de los recursos en hospitales y se descuide la salud pública, la prevención, la atención de la salud mental y social, lo cual es un error. Némesis fue el nombre que los griegos le dieron al castigo que los dioses le imponían a quienes se atrevían a juzgar a ser ellos, a quienes creen que han conquistado la muerte. La pretensión de inmortalidad solo trae como consecuencia que se abra una caja de Pandora con sorpresas tan desagradables como la actual. Aún los países con sistemas sanitarios más avanzados temen que su sistema reviente. No hay cama para tanta gente, tampoco suficientes ventiladores, ni unidades de cuidado intensivo, ni médicos, ni enfermeras, ni suficiente número de pruebas diagnósticas. En el Reino Unido, la deserción de enfermeras es muy alta. El agotamiento profesional es una realidad compartida con los médicos. El cansancio y el maltrato no se solucionan con aplausos transitorios y sistemas administrativos y legales listos a acorralarlos. Los riesgos de la atención permanente y el trabajo agotador sobre la salud mental son reales y deben ser atendidos con prontitud. Desde siempre, las epidemias son parte de la historia de la humanidad. En esta ocasión me concentraré en la Gran Peste y lo que aprendimos de ella. La peste, también llamada como plaga, muerte negra, gran pestilencia y muchos otros nombres, es una enfermedad altamente mortal, mucho más que el coronavirus. Es causada por una bacteria transmitida por las pulgas que infestan los ratones comunes, de donde pasan al ser humano. El cuadro clínico de cualquiera de sus manifestaciones es dramático: fiebre, malestar, vómitos, aparición de tumoraciones llamadas bugas en los ganglios axilares, inguinales, en el cuello y en cualquier parte del cuerpo, presencia de masas duras que supuran. Luego, la piel se torna ennegrecida en todo el cuerpo y hay mal olor, pestilencia, putrefacción o un cuadro predominantemente pulmonar llamado peste neumónica que también conduce a la muerte. La peste sembró terror y produjo caos. Hasta ahora ha sido la epidemia más catastrófica que haya golpeado alguna vez Europa. En 3 años mató tal vez 20 millones de personas. Ausente de Europa por más de 800 años desde cuando la gran plaga de Justiniano reapareció con fuerza brutal. La Gran Peste inicial de 1347 al 51 se originó en China. En 1346 migró a través del Asia Central hacia el Mar Negro, donde explotó entre los tártaros que peleaban con mercaderes italianos por el control de la península de Crimea. Dicho sea de paso, este es un punto geográfico muy importante que las grandes potencias y grandes comerciantes siempre han querido controlar. Por allí pasó la ruta de la seda, a veces el opio, y hoy pasan gasoductos y otras formas de energía que vienen de Oriente hacia toda Europa. Los cronistas cuentan cómo, mientras los cristianos se refugiaron en la ciudad amurallada de Cafa, en Feodosia, la plaga forzó a los tártaros a levantar el asedio. Pero antes de emprender la retirada, emplearon la guerra biológica catapultando los cadáveres de las víctimas tártaras de la plaga sobre los muros de la ciudadela, causando con ello también una epidemia severa entre los cristianos. Cuando estos a su vez escaparon, la plaga viajó con ellos al Mediterráneo y la epidemia estalló en Mesina y en Génova, desde donde se extendió al resto de Europa. En unos pocos años la peste negra mató cerca de la 1/4 parte de la población europea.
La crisis demográfica provocada fue duradera. Miles de pueblos fueron abandonados. Hacia 1427, la población de Florencia había caído de más de 100.000 habitantes a escasamente 38.000. Boccaccio, el gran escritor italiano, que vivió entre 1313 y 1375, escribió su obra magistral, el Decamerón, durante los primeros años florentinos de la plaga. La situación de Florencia, con su número grande de apestados, le sirvieron de telón de fondo a los relatos que él puso en boca de cada uno de los 10 jóvenes privilegiados, aislados en el campo, lejos de la ciudad apestada. Dichos relatos, unos más picantes que otros, fueron pintados magistralmente en la película de Pasolini. Las recomendaciones de entonces: váyase temprano, váyase lejos y vuelva lo más tarde posible, aún están en práctica hoy. Chaucer, el primer gran escritor inglés, describe también magistralmente el ambiente de las peregrinaciones de Canterbury. Y en la Edad Media, los mercados, la falta de higiene, el hacinamiento y las epidemias. Más recientemente, la obra de Camus relata la peste que agobió la ciudad costera de Orán, en Argelia, durante el siglo XIX, aunque la novela haya sido ambientada en el siglo XX. Boccaccio no alcanzó a vivir los desarrollos posteriores y la manera como la peste se extendió por toda Europa. Las medidas tomadas variaron. En 1469, en Brescia, a pesar de los riesgos que se corrían al congregar a muchas personas en un sitio, las autoridades permitieron la procesión del Corpus Christi. Por el contrario, en Venecia, los mandatarios prohibieron predicaciones, procesiones y festividades religiosas. Las iglesias quedaron bajo llave. En 1523 y 1529, aún el santuario de San Roque, un intercesor popular contra la plaga, fue cerrado. La cuarentena siempre fue usada como recurso. Y con las epidemias y las pandemias siempre surgieron juicios y señalamientos. Hubo regulación de mercados, calles, hospitales, cementerios y control de limosneros, prostitutas y judíos, a quienes se les prohibió participar en las procesiones y penitencias. Al fin y al cabo, ellos no eran objeto de perdón ni podían ser parte de los flagelantes en las procesiones. Hoy se repite la historia. Hay que señalar a alguien. En las epidemias de plaga australianas y norteamericanas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las poblaciones locales se ensañaron contra los chinos. Australia tuvo 12 picos epidémicos de plaga entre 1900 y 1925, que llegaron en los barcos provenientes de Asia, donde junto con la mercancía fueron también descargados en los puertos australianos ratones infestados con las pulgas transmisoras de la bacteria. La epidemia de la plaga bubónica de San Francisco, California, entre 1900 y 1904, se centró en el barrio chino de la ciudad. En Sydney y en San Francisco, los chinos fueron señalados como los causantes de la epidemia y discriminados. En la pandemia actual se repiten situaciones similares. En Inglaterra y otros países europeos hay reportes de acoso y hostilidad contra quienes tengan aspecto de orientales. Mencionaré algo sobre la sífilis, muy de paso. Tras la llegada de Colón a América y el posterior regreso de sus marineros a Europa, estos llevaron consigo la sífilis al viejo continente. Los demagogos ven en esto un desquite por la viruela que Cortés llevaría a México y diezmaría a los indígenas y los aterroraría más que los caballos o la crueldad de los conquistadores. El primer brote de sífilis en Europa se presentó en Nápoles en 1493-1494,
cuando españoles y franceses luchaban entre sí en medio de orgías y pillaje. Inicialmente fue llamada enfermedad de Nápoles, luego la viruela francesa, morbo gálico. Cada vez que alguien quiere atribuirles a otras conductas socialmente condenables en el momento, llama a las enfermedades a su manera y adopta posturas y actitudes moralizantes que tildan de pecadores y sucios a los demás. En su época, para los ingleses el condón fue the French letter, le capot anglais para los franceses. La sífilis fue la enfermedad española en Holanda, la enfermedad polaca en Rusia. Igual cosa ha sucedido con el SIDA. Antes de su diseminación en el resto del mundo, fue motivo de señalamiento inicial contra haitianos y homosexuales. Luego vino la gran explosión del VIH en África, donde se dice que se diseminó tan rápido entre mujeres por la facilidad con que el virus penetra a través de las mucosas inflamadas por la gonorrea y otras infecciones del tracto genitourinario. La gonorrea, tan contagiosa siempre, es altamente prevalente en situaciones de guerra y desequilibrio social. Hubo dos grandes focos de diseminación del SIDA en el continente africano, alrededor de los grandes lagos del centro y en Sudáfrica. En esta última, miles de mujeres resultaron infectadas por sus parejas, jóvenes mineros que salían de su aislamiento trisemanal de las minas de oro de Witwatersrand y volvían a sus casas en los Homeland con los bolsillos llenos de billetes de la paga acumulada que gastaban en trago y prostitución para luego, antes de regresar a sus hostales, infectar con gonorrea a sus parejas y dejarles no solo las mucosas inflamadas y lo poco que quedara de la paga después de la rumba de 3 días, sino la puerta de entrada del SIDA. Alrededor de los grandes lagos del centro del África, en medio de los genocidios y las masacres tribales de Ruanda, el tráfico de armas era constante. Donde hay guerra y tráfico de armas y viajes de un lado para otro, el dinero y la prostitución abundan. Viene la gonorrea y la diseminación de otras enfermedades venéreas, con las cuales se facilita la penetración del virus causante del SIDA. Hoy Sudáfrica tiene más de 7 millones de personas infectadas por el VIH. 2 millones no reciben ningún tratamiento. Muchos tienen también tuberculosis, con frecuencia resistente a los antibióticos usuales. Espero estar transmitiendo mensajes importantes en esta presentación. Insisto en algunos. Las pandemias suelen traer al comienzo confusión y dudas. Nos producen miedo y son caldo de cultivo para que surjan expertos y opiniones diversas y contradictorias. Desorientadoras las más de las veces. Muchas de ellas ayudan a crear más confusión y caos. Las pandemias, al igual que las epidemias, se presentan cuando hay confusión, condiciones físicas y sociales que las favorecen. Nos suelen tomar desprevenidos y las respuestas preparadas de antemano no sirven. Los daños van más allá de lo calculado. Las pandemias sacan a relucir aspectos negativos de lo que somos: arrogancia, descalificaciones mutuas, también nuestros miedos básicos, pero a la larga necesariamente nos hace reconsiderar nuestras prioridades y nos vuelve humildes. Al sacarnos de nuestra comodidad y de nuestro egoísmo, de nuestras posturas triunfantes, las crisis se convierten en oportunidades doradas para salir del estado de hastío y la desesperanza. Los estados de desesperanza caracterizan a las sociedades en estado de anomia. Anomia es la pérdida de los puntos de referencia ordenadores sin los cuales ninguna sociedad puede prevalecer. En los estados de anomia se pierde el respeto por las normas y el orden social,
y se dejan de aceptar las verdades organizadoras que nos ayudan a darle sentido a la vida en medio de la falta de certezas. En el mundo actual hay anomia y desesperanza, algo que sería aparentemente contradictorio en sociedades con altos estados de bienestar físico y económico. No solo de pan vive el hombre. El hedonismo imperante, el uso desmedido de los recursos, pronto pasan factura. El ser humano necesita de un componente espiritual e intelectual, además de la satisfacción de sus necesidades básicas. La felicidad, la solidaridad y el amor no pueden basarse solamente en lo económico y en lo físico. Tampoco pueden ser impuestas por decretos ni por eslogan. Las tiranías solo duran por un tiempo. El orden social y el equilibrio no pueden ser producto del todo está permitido de la cultura de sálvese quien pueda. Todos los indicadores de salud se ven mayormente afectados por las distancias enormes que se ven en sociedades excluyentes. El sufrimiento no es solo para los excluidos, sino para quienes excluyen. Las pandemias son una invitación a redescubrir a los demás y a nosotros mismos, a darle sentido a palabras como vecino, solidaridad, respeto por la autoridad, no porque es impuesta, no duraría, sino porque es gustosamente aceptada. Respeto por quienes nos sirven, por los que no son iguales a nosotros. Respeto por los viejos, los ancianos de la tribu, en vez de aislamiento. No podemos ser simplistas. Es posible que el efecto menor de la pandemia en Corea se haya debido al respeto que allí se tiene por la autoridad y por los viejos, al nivel de reconocimiento que allí tienen los maestros de escuela primaria que los han formado en la disciplina y el trabajo asociado. Patrón de orden que uno ve también en Alemania moderna. Sobriedad, disciplina, una primera ministra altamente educada y sin embargo respetuosa de todos. La determinación de mantener el orden. Todos saben y la mayoría acepta que si no respetan las normas el castigo será pronto y severo, pues el sistema legal más ágil lo permite sin dilaciones. Sin embargo, hay que ser cautos en la condenación y en el elogio. Cierto es que las diferencias en las tasas de letalidad de los virus varían y podrían ser indicadoras de manejos exitosos. En Alemania, la tasa de letalidad es del 0,72%, mientras en Italia es del 10,8% y la de España 8%. Estas cifras pueden ser atribuibles a las virtudes organizativas, al sentido práctico y a la disciplina de los alemanes o a la supuesta indisciplina de italianos y españoles. Es fácil apelar al recurso fácil de la descalificación y la puesta en evidencia de las fallas de los otros. Todavía es muy temprano y las cifras pueden variar en cualquier momento. Italia, España y Francia tienen sistemas sanitarios y hospitales de alta calidad y pueblos cultos que han resurgido de las cenizas que les dejaron guerras prolongadas. No deben ser misericordiamente criticados por analistas improvisados. En Colombia apenas comienzan a aparecer las tendencias estadísticas. Hasta ahora los colombianos estamos reaccionando bien y con orden. Nuestros líderes en general han evitado confrontaciones innecesarias a pesar de la falta de diálogo inicial entre algunos de ellos y el aprovechamiento de algunos para imponer sus negocios y sus agendas políticas ocultas o expresadas. Para contrarrestar a los políticos oportunistas y sedientos de micrófono, tenemos en Colombia epidemiólogos competentes, herederos de las mejores escuelas de salud pública del mundo, y en las ciudades principales hospitales modernos, bien dotados,
y profesionales de todas las especialidades y niveles altamente calificados y altamente éticos. Desde luego que no es opcional obedecer las normas y los límites impuestos por las autoridades. La obligatoriedad de cumplir en forma absolutamente estricta la cuarentena es para todos. Las normas que nos está imponiendo el Estado, si bien fueron anunciadas tardíamente, son fundamentales. El Estado debe actuar en una forma implacable contra los violadores de cuarentena o las medidas que eventualmente tome. Pero si el liderazgo se convierte en vanidad mediática, se estarán gestando otros problemas que ya se van anunciando. Las epidemias no solo traen problemas, también oportunidades. Ellas son una invitación a sacar lo mejor de nosotros mismos y a erradicar el enemigo que tenemos dentro. Es necesario confiar en los demás y a reconocer que en medio de la falta de certezas hay otros que en trabajo coordinado deben asumir el liderazgo porque tienen mejor información y mejor asesoría internacional. La mejor manera de cuidarnos y cuidar a los demás es aceptar una sana disciplina social. Entre nosotros hay excelentes salubristas y epidemiólogos, infectólogos serios que han hablado, tienen las herramientas y saben qué hacer y trabajan sin descanso. En lo técnico, de ellos hemos aprendido que hay 3 momentos posibles de intervención: medidas de temprano, mediano y largo plazo. De temprano plazo son medidas de contención y mitigación ya en aplicación. La recomendación de váyase pronto, lo más lejos posible y vuelva tarde, tiene una versión moderna: aíslese ya, ayude a aislar a otros, no se convierta en víctima y tampoco en diseminador pasivo e irresponsable. Las medidas de largo plazo son la aplicación continua de los principios y técnicas de la vigilancia epidemiológica, incluidos la búsqueda activa de casos, la organización de datos para identificar tendencias, la búsqueda de contactos y su aislamiento y el desarrollo de mejores test diagnósticos y la aplicación de estos en poblaciones seleccionadas con criterios técnicos. Ojalá todo el mundo pudiera hacer test como se hace en casa un test del embarazo, pero esto cuesta y por el momento es apenas una probabilidad lejana. En la producción de test de calidad confiable hay que unir fuerzas y poner a producir a todos los laboratorios con la capacidad técnica para hacerlo. No es el momento de especular con ganancias económicas, mucho menos alentar a que embaucadores de ocasión ofrezcan test de uso fácil aplicables a domicilio. Dentro de las medidas de largo plazo se incluyen la producción y aplicación de vacunas y tratamientos farmacológicos y médicos específicos. También habrá tratamientos específicos probados. Hoy el mejor tratamiento específico consiste en usar sueros de personas recuperadas de la enfermedad, técnica antigua ya usada en China y ahora en Estados Unidos, costosa y disponible para solo muy pocos. El anuncio de curas milagrosas es irresponsable. No hay que ser ingenuos. Por ahora, las medidas biológicas y sociales atacan la gran pandemia del virus y tratan de disminuir el pánico, pero la pandemia también desnuda problemas de fondo. Las inconsistencias surgen. Es fácil aislarse en los ambientes privilegiados. Sin embargo, no es posible ignorar que en los barrios marginales hay millones de personas que no pueden obedecer las normas de aislamiento porque viven hacinados o porque no tienen ingresos suficientes, son ingresos precarios e inestables, hay que rebuscar la vida o si no se quedan sin comer. Tenemos que evitar que el hambre se convierta en un factor desestabilizador. Ha llegado el momento de hacer un resumen, sacar conclusiones y proceder al cierre. Las pandemias ponen en duda los conocimientos aceptados. Por su capacidad desestabilizadora nos llenan de dudas
y nos hacen cambiar de opinión cada hora. Son revoluciones que, al igual de lo que sucede en la ciencia, aunque en apariencia son súbitas, se gestan gradualmente desde atrás y cambian los paradigmas por unos nuevos. El paso por el túnel oscuro puede ser largo y difícil. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia ni cómo la sobreviviremos. En contra de los pesimistas, sabremos que habrá un nuevo amanecer, que es hora de andar juntos y no de sembrar miedos. Instigar a la desobediencia civil es un acto criminal que debe ser desalentado cualquiera que sea su origen. No obstante, no podemos dejar de ver que si no se encuentra comida y soluciones económicas apropiadas, mejor equilibrio social y menos exclusión, explotará la bomba de tiempo acumulada en las comunas marginales de nuestras ciudades durante muchos años. En las crisis se agudizan las luchas de poder. En ellas, las sociedades, al igual que los individuos, inicialmente vuelven a su estado más primitivo. Sacan a relucir nuestra cara negativa, desnudan nuestra fragilidad y nuestros defectos, lo que nunca hemos dejado de ser. Salen a reducir miedos, xenofobia, odios viscerales, prejuicios, sospechas, aprovechamiento de los otros. Pero después, aun si solo fuera un mecanismo de supervivencia, identificamos la necesidad de trabajar con otros y salen a relucir los mejores recursos y los actos de heroísmo y generosidad olvidados que vemos todos los días. Es decir, en contra de las fuerzas anárquicas y de estructuras, nosotros debemos decidir y descubrir en nosotros y en los demás fuerzas ordenadoras. Cuando el poder del Estado se abusa, las sociedades rechazarán al abusador. Lo mismo harán con el vanidoso y con el mentiroso, con todos aquellos que tratan sin respeto a los demás, que no aclaran sus decisiones cuando son políticos en poder, aquellos que dejan de ser humildes y de entender que la función para la cual fueron seleccionados fue servir. Aprenderemos a desenmascarar las formas falsas de democracia. Resistiremos la arrogancia de quienes se sienten dueños de la verdad. Somos sociales. Hay momentos, y este es uno de ellos, en que la mejor opción es someterse, ponerse en manos de otros y aprender a recorrer el camino juntos. En este caso, significa acatar las recomendaciones de los técnicos y las órdenes dadas por la autoridad civil. En las epidemias siempre se ha usado la fuerza y las barreras. Acá, al igual que en el resto del mundo, se usarán de ser necesarias. La situación es grave, pero no es el momento de acusaciones, sino de solidaridad y del redescubrimiento de todas las cosas que nos unen. Un comentario de cierre. Las sociedades, al igual que los individuos, son hijas de sus miedos y afrontan sus desafíos con lo que tienen. Nuestro reto en Colombia consiste en afrontar una amenaza grave, convertida ya en realidad grave, sin crear mayor daño con las respuestas dadas. El primer precepto médico es, ante todo, no hacer daño. Ese debe ser también nuestro precepto social. Muchas gracias, doctor Jairo Osorno, por la conferencia que nos ha dictado. Tengo la convicción de que para nuestros escuchas será de una gran significación y son muy importantes las conclusiones y la versión global que nos ha permitido, que nos ha comunicado. Para entender dentro de este marco histórico que usted nos describió, cómo la humanidad no alcanza a aprender del todo de las experiencias que sobre fenómenos similares hemos tenido. Yo quiero presentar a continuación
un video muy corto sobre lo acontecido en España durante la gripe española de 1918, hace 100 años. Van a ver ustedes unas tomas que reflejan de manera muy parecida a lo que hoy está aconteciendo en España y en otras partes del mundo, de las reacciones que se tuvieron en su momento y que coinciden mucho con los fenómenos que hoy se están viviendo. Muchas gracias a todos ustedes. Recordándote, cantando te espera, cariño del alma, ven, que vas a probar la dicha de amar, oyendo los sones de mis canciones. Soldado de Nápoles, me quiso mi suerte, la gloria romántica me lleva a la muerte, no digas tu cántico, aviva mi pena, y muero queriéndote, qué muerte tan buena. Soldado de Nápoles, me busca la gloria, te espera brindándote, ansia la victoria, no mueras soldado, no, cariño del alma, ven, te vas a cantar la dicha de amar, que es gloria también. Partido Conservador.